Deus é amor, 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 Deus é amor. Estábamos aquí en la plataforma con Marito Santucho y me dice hace un ratito, en el retiro de jóvenes yo hablé acerca de un camino a evitar, que era el profeta Balaam. Y él me dice, después que nos comentaste lo de Balaam, me quedé pensando en un pasaje de Gálatas 3, que el apóstol Pablo llama a los Gálatas tontos o necios y le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis de acabar por la carne. Y le dije, de eso iba a hablar. Así que me siento con libertad de exponer esta mañana lo que quería compartir. Me ha confirmado Mario allí en la plataforma y creo que también el testimonio de esta hermana tan valiente me anima a ir por acá. Hace unos años atrás vino a mi espíritu en un momento de oración, de meditación con Dios, una pregunta que me hizo el Señor y me hizo mirar, me hizo pensar. La pregunta era, ¿qué aspirás? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Plenitud espiritual o decadencia espiritual? Me pareció una pregunta tan rara y extraña, porque jamás en mi vida pensé en la decadencia espiritual. Siempre pensé en poder vivir una vida plena de desarrollo, de madurez, de santificación, de abundancia en Dios. Pero esa pregunta me quedó dando vuelta un día, me quedó dando vuelta a la noche, varios días, no recuerdo la cantidad, pero varios días estuve con esta pregunta que me sentí, ¿por qué el Señor me había preguntado esto? ¿Por qué decadencia espiritual? Si yo les preguntara a ustedes esta mañana, ¿quién quiere ir por el camino de la plenitud espiritual? Evidentemente todos levantaríamos la mano. Y si pregunto, bueno, ¿quién quiere venir a la fila de la decadencia espiritual? Ninguno vendría. Pero leyendo el Antiguo Testamento, en unas vacaciones, especialmente el Señor me trajo la atención sobre los profetas menores. Y estuve esos 15 días, leí 4, 5, 6 veces, 7 veces, no recuerdo, todos los profetas menores. No sé, el Señor me metió allí. Y allí me di cuenta qué es lo que el Espíritu me quería decir. Y me fue una advertencia. Cuando todos comenzamos en el Señor, todos empezamos en el Espíritu. Empezamos bien, arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniendo nuestra vida bajo el gobierno del Señor. Hemos comprendido muy claramente la luz que Dios nos ha dado, que si Cristo no es el Señor y la máxima autoridad de mi vida, no hay salvación. Que hacer de Cristo el dueño de mi vida no es el objetivo final, sino es el punto de partida de la vida cristiana. Y el objetivo final es llegar a ser semejante a Jesús. La palabra de Dios dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre comunicó su propósito de plenitud, de desarrollo, de madurez, su deseo de que seamos iguales a Jesús, su propósito para el hombre, siempre lo comunicó a través de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado a nosotros a través del Hijo, aunque la voz de los profetas también resuenan
en concordancia y afirmando o apoyando la voz del Hijo, o la voz del Hijo confirma y afirma la voz de los profetas, porque Dios siempre ha seguido un mismo camino, no ha dado dos mensajes, siempre ha sido el mismo mensaje. Pero al ver los profetas menores, me di cuenta como vez tras vez, por lo menos mirando allí el profeta Sofonías y mirando el profeta Malaquías, como vez tras vez el pueblo de Dios, a pesar de tener clara la voz de Dios, claro el objetivo, vez tras vez tuvo desvíos en el caminar hacia la voluntad de Dios. Y allí entendí la pregunta que me había hecho tiempo atrás: ¿plenitud o decadencia espiritual? ¿En qué camino estás hoy? Porque corremos este peligro, como está allí en Gálatas, que recién me decía Mario, hay un sonido de trompeta, hay un semáforo amarillo. Cuidado, habiendo empezado bien, habiendo empezado en el Espíritu, cuidado muchachos, cuidado chicas, discípulos, iglesia del Señor, no sea cosa que terminemos acabando en la carne. Y yo quisiera mostrar dos caminos. No creo que llegue hoy, tal vez comienzo hoy el primer camino y si Dios quiere el domingo que viene o en otro momento hablaré del segundo camino. Esta mañana quisiera hablar de el camino hacia la decadencia espiritual, sutil, pero claramente identificado en las Escrituras. Hace muchos años escuché a Hugo decirme, en una charla que teníamos a sola tomando unos mates de por medio, la vida cristiana es como subirse a un barco y salir de un puerto y tener un destino determinado. Y él me dijo, el barco zarpa con un destino de antemano, sabiendo a qué puerto quiere llevar, pero Néstor, tené cuidado porque en el camino hay situaciones que van a tender o van a querer propiciar la desviación de ese barco para que no llegue al puerto al cual apuntaba, sino que se desvíe. Están las corrientes subterráneas, las corrientes marinas, que tienden a desviar el barco. Hay peligros de encallar, hay peligros de tormentas inesperadas que tienden a desviar el curso de este barco. Y él me dijo, te subiste al barco de la fe, así que tenés que hacer una revisión constante de tu caminar en el Señor. Revisar. No sea cosa que sin darte cuenta entres en un pequeño desvío y si ese desvío se proyecta a través de los años y no te corregís, terminás en un puerto hacia el cual no partiste. Y esto me quedó dando vuelta. Israel salió con mucha claridad al llamado de Dios para ser un pueblo de sacerdotes, una nación que representara la gloria del Señor para el resto de los pueblos de la tierra, pero Israel se desvió. Vez tras vez, el propósito de Dios aparentemente arruinado se restaura en Cristo, que vuelve a ponernos bajo el objetivo primordial, principal de Dios. Pero esta mañana les tiro esta pregunta que recibí hace unos años. ¿En qué camino andamos? ¿Decadencia o plenitud espiritual? ¿Jerusalén o Leví? Los dos puntos de referencia que vamos a mirar. Jerusalén vamos a mirarla hoy, Leví lo miraremos más adelante. ¿Jerusalén o Leví? Hace muchos años Dios levantó un profeta con una clara voz y un claro llamado para que el pueblo del Señor volviera a su rumbo. Allí estaba el profeta Elías, con este incidente que todos conocemos o esta situación tan tremenda que él vivió allí en el Monte Carmelo. Israel en un momento muy crítico de su historia, llena de ídolos, donde en el pueblo de Dios se habían levantado 450 profetas de Baal y también estaban por allí 400 profetas de Acera.
un pueblo que se había desviado tras la idolatría, un pueblo que había entrado en franca decadencia espiritual, había olvidado los mandamientos del Señor, estaba en una bancarrota espiritual, si me permiten la expresión. Y allí el profeta Elías en un momento le dice al rey Acab, esto no puede seguir así. Dios le da una palabra para que convoque al pueblo, lo junte en el monte, para confrontar al pueblo del Señor a tomar una decisión. Y quisiera mirar un momentito Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice así, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y fíjense en la reacción del pueblo de Dios. Y el pueblo no respondió palabra. Si yo esta mañana dijera, ¿quién cree que Jesús es Dios? A ver, ¿quién cree que Jesús es Dios? No, a ver, estoy preguntando de verdad. ¿Quién cree que Jesús es Dios? Muy bien, bajen la mano. ¿Quién cree que Satanás es Dios? Lógico, nadie va a levantar la mano. Es una pregunta casi desubicada dentro de los seguidores de Cristo. ¿Cómo al pueblo de Dios le vamos a preguntar? Baal, Satanás, ¿es Dios? Pero el pueblo en la confusión que estaba no pudo responder palabra. Qué momento oscuro de la vida de Israel. Es como si te encontrás con un hermano y está en un momento difícil y le decís, ¿vos crees que Jesús es Dios? Y no te responde. ¿Crees que quién es el Dios? ¿Jesús o el diablo? Y él no te responde. Hermano, escúchame, ¿Jesús o el diablo? Y él no te responde. Qué momento de tiniebla, qué momento de decadencia, qué momento de confusión. Así estaba en un momento de la historia el pueblo de Dios. El profeta los convoca y les dice con una voz profética, con autoridad de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vosotros claudicaréis entre dos pensamientos? Los pensamientos son los patrones que rigen mi vida. Yo soy externamente lo que tengo en mi mente. Mis pensamientos, mis criterios, mis objetivos en la vida, los principios que me hacen vivir, son mis pensamientos. La palabra de Dios dice que el hombre así como piensa, así es. Entonces Pablo le está diciendo, iglesia, pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? El apóstol Pablo dijo, una cosa hago, no dos. El profeta reprende a Israel y le dice, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Cuáles eran esos dos pensamientos? Era una mezcla de pensamientos, era una mezcla de principios. Era una mezcla de convicciones, una mezcla de creencias, una mezcla de prácticas en la vida diaria. El profeta ve que Israel está tan confundido que ya no sabe quién es Dios. El pueblo no responde palabra y él le llama seriamente la atención. ¿Hasta cuándo? Hay que tomar una definición, hay que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo van a estar mezclados? La traducción original del hebreo no dice claudicar entre dos pensamientos.
dice algo que para mí fue mucho más gráfico. Dice así: ¿hasta cuándo van a estar ustedes rengueando de las dos piernas? ¿Vieron alguna vez una persona con este problema? No renguea de una sola pierna para un solo lado. ¿Cómo hace? Un lado y otro lado. Mundo, Dios. Principios de Dios, principios propios, humanos y carnales. Los dos extremos. Un día pleno cuando voy para el lado del Señor, pero como tengo renguera de las dos piernas, cuando doy el otro paso me voy para el otro lado. Los principios de Satanás. Que al pueblo de Dios es muy raro que le metas principios anticristos, principios anticristianos. El engaño del pensamiento de Satanás es que vos tengas tus propios pensamientos, tus propios proyectos y tus propios planes fuera de la voluntad de Dios. Eso es más sutil. Si Satanás te agarra esta mañana y te dice, mira, oraron por tu dolor de cabeza, no te sanaste. ¿Por qué no te va el curandero? Vos decís, ni loco, esto es diabólico. Pero por ahí te dice, lo que pasa es que Dios no te escuche. Eso es una mentira del diablo. Lo que pasa es que Dios se olvidó de vos. ¿No te das cuenta que sos pecador? Pensamiento propio, humano, carnal, inspirado por el diablo que me saca de la fe. Dios puede decir no, y su voluntad tal vez sea para ese momento no sanarme, pero no que no me sana porque no me escucha, porque no me ama, porque soy un pecador. Y Satanás mete esta mezcla de principios y me hace andar rengueando de las dos piernas. Si algo le falta al que está rengueando de las dos piernas es estabilidad. No puede andar mucho tiempo derecho. Anda siempre de un lado para otro, de un lado para otro. Y allí está el profeta en el Monte Carmelo diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo estamos? ¿Andamos con estabilidad espiritual o andamos con una mezcla de conceptos? ¿Vivimos en justicia o vivimos un poco y un poco? El profeta está llamando a la definición. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no pudo responder. Siempre la inestabilidad espiritual te confunde. Llena la mente de tinieblas, llena el espíritu de tinieblas y en los momentos de definición no me puedo definir. Cuando tengo que definirme por la santidad, no puedo. No respondió palabra. Cuando tengo que cerrar los ojos para no mirar algo indebido, no puedo cerrar los ojos. Y no es falta de poder, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero hay una confusión de principios. Hermanos, la pornografía está haciendo estragos por todas partes. Se ha metido en la iglesia. Es un ídolo moderno. Los celulares, las computadoras, la pornografía está haciendo estragos, pero porque hay mezclas de principios. Cuando me tengo que definir por la rectitud, por la justicia, por la santidad, aún en contra de mi propio beneficio, no puedo definirme. Porque estoy rengueando de las dos piernas. Y el profeta llama con una voz clara, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo van a estar un día bien, un día mal? La vida del justo es como la luz de la aurora. No sale y se mete, sale y se mete. Y amaneció. ¿Qué pasó? ¿Y el sol? Sale y se mete, sale y se mete, sale y se mete. No, el sol sale y siempre va en aumento. Va, hasta que el día es perfecto. Pero eso es promesa para los que andan en el Espíritu. ¿Hasta cuándo? Y yo dije, Señor, cuántas idas y vueltas que he tenido. Cuántas veces los pensamientos lógicos ganan mi mente y no siempre la lógica es lo escritural. No siempre mi primer impulso es el espiritual. Si alguien me trata mal, mi primer impulso carnal es devolverle el mal. Me trata mal, lo quiero tratar mal. Me falta el respeto, le quiero faltar el respeto. Me empuja, lo quiero empujar. Pero es una reacción que uno diría, bueno, fue lógico, te pegó una piña y se la pegaste vos también. No, puede ser lógica para el mundo, no para el reino de Dios. Pero cuando hay mezclas de principios, mezclas de valores, cuando me tengo que definir, no respondió palabra el pueblo de Dios. No puedo reaccionar. Los recursos están para poder definirnos por el camino del Señor. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta expresión lugares celestiales nos enseñó Jorge Mitián hace unos años. Es una expresión que es epouranios. Epouranios, que significa, los lugares celestiales en Cristo significan lo que necesitamos para la vida espiritual. Nos ha bendecido, ya nos dio todo, toda bendición en la esfera de la vida espiritual, para que cuando tengamos que vivir la vida que Él nos dio, tengamos los recursos. No nos falta nada, no te faltan recursos, no te faltan recursos. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. En Cristo está la plenitud del Padre y la plenitud del Padre está en ti a través del Espíritu Santo. No hay debilidad, porque el recurso es Dios en mí, no yo por mis fuerzas. Dios en mí es el gran recurso, es esta esperanza gloriosa que tenemos los discípulos del Señor. Así que cuando está esta confrontación para definirse, el pueblo de Dios tenía la palabra, tenía el recurso, pero en ese momento no pudo responder palabras. El salmista Asaf, en un momento de meditación, en un momento difícil también, llegó a decir, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Escuché un día hablar a Ángel Negro de esto y él dijo, deslizarse no es lo mismo que caerse. Uno va caminando y se cae, ¡paf!, se cae de golpe. Deslizarse es cuando uno lentamente se va corriendo. Despacito, se va deslizando, casi imperceptiblemente. Y él nos dijo, cuidado, porque muchas veces las caídas comienzan con un pequeño y leve desliz. Por eso yo quiero trazar, que juntos podamos trazar claramente lo que es la decadencia y lo que es la plenitud espiritual, para estar con el rumbo muy claro, volver a marcar las banquinas de la ruta, para que nadie se salga y pueda llegar a volcar y perder la vida. Mirando para atrás en algunas fotos, con mucho dolor he visto a muchos que han militado juntamente conmigo, predicando el Evangelio en las calles. La otra vez vi una foto de 2 o 3 que predicaban conmigo en los colectivos. Nos parábamos en un colectivo, salíamos de la reunión de jóvenes y tomábamos el primer colectivo que pasara. No íbamos a ningún lado. Y yo me quedaba adelante y ellos iban en el asiento de atrás. Y lleno de gente, decíamos, che, qué buena que estuvo la reunión de jóvenes hoy. Sí, viste qué buena, qué bárbaro, viste cómo Dios sanó, qué tremendo, viste qué bárbaro cómo Dios liberó a ese. Y empezábamos a hablar en voz alta en el colectivo, uno adelante y otro atrás. Y la gente miraba para allá, miraba para allá. Y así nos animábamos a predicar en los colectivos.
Y vi una foto esta semana que había 3 que hacían eso conmigo. Y hoy no están, con mucho dolor lo digo, hoy no están con nosotros. Y recuerdo puntualmente a los 3. 2 eran discípulos, otro era amigo. Cómo comenzó el desliz. Muy suave, muy despacito, cuidado, cuidado, le des cuidado, cuidado, cuidado. No yo. Y hoy están afuera. ¿Cuántos? En nuestro caminar como congregación, en nuestro caminar en el Señor, han un día empezado en el Espíritu y hoy ya no están. Pablo se hace una autoadvertencia. No sea cosa que yo, habiendo sido heraldo, vaya a quedar en el camino. El que esté firme, mire que no caiga. Está siempre la advertencia. Revisemos el caminar, revisemos los principios, revisemos los valores, corrijamos el rumbo. No pensemos que una pequeña cosita, bueno, es una pequeña cosita. No, porque es una bola de nieve. Ahora vamos a ver cómo Jerusalén entró en este desliz aparentemente inocente y a dónde terminó. Creo que fue la segunda reunión que vine cuando conocí al Señor. Víctor dijo una frase y me quedó grabada y me la acuerdo. Y Víctor nos enseñó cómo Satanás actúa. Y nos dijo así: Satanás actúa poco a poco, paso a paso, lentamente. ¿Cómo actúa Satanás? Poco a poco, paso a paso, lentamente. ¿Cómo actúa Satanás? Poco a poco, paso a paso, lentamente. ¿Lo decimos juntos? Satanás actúa poco a poco, paso a paso, lentamente. Él no está apurado. Él quiere destruirte. Él quiere desviarte. Y el desliz comienza poco a poco, paso a paso, lentamente. Quisiera mirar algunas claras señales de este camino que llevaron a Jerusalén a la decadencia espiritual. En un momento Josué también le dice al pueblo: delante de vosotros presento 2 caminos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Otra vez las 2 opciones, pero Él se define: yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros serviremos a Jesucristo el Señor. Amén, amén, aleluya. Pero vamos a mirar un poquito el camino peligroso. No sea cosa que nos pase como a Asaf, casi deslizarnos en nuestros pies. Como todo buen camino, el que anda en ruta sabe que todo buen camino está bien señalizado. Y este camino de la decadencia espiritual tiene señales muy claras. Vamos a mirarla un poquito. Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Sofonías está en la Biblia, Búsquenlo que por ahí Sofonías está. Sofonías capítulo 3, versículos 1 y 2. Por eso les conté que leyendo los profetas menores, ustedes no sé por qué, pero cuando hablo con los hermanos, los profetas mayores todos se acuerdan. Cuando empezamos a memorizar los menores, se arma una ensalada rusa que no sé si es Zacarías, Sofonías, Malaquías, Miqueas, Nahum, Habacuc, y no se me arma unos líos y ahí todo se pierde. ¿Será que lo leemos poco? Esa expresión profetas menores no es menos calidad, significa que sus escritos son más cortos en extensión, pero son tan valiosos como los profetas mayores. Sofonías capítulo 3, versículo 1. Acá está hablando de Jerusalén. Por eso hoy dije al principio, Jerusalén o Leví. Miremos Jerusalén. Jerusalén en las Escrituras es la ciudad del gran rey. El salmista dice, Jerusalén, la ciudad santa, todos los pueblos la admirarán. Jerusalén, la ciudad
del gran rey. Hoy para nosotros, Jerusalén sería un tipo de iglesia, una simbología de lo que es la iglesia, así que podemos mirar con total claridad en la palabra que Jerusalén podemos ser nosotros, el pueblo de Dios, la ciudad del gran rey. Allí aparece el profeta Sofonías. El título de la Reina Valera dice el pecado de Jerusalén y después habla de cómo sale. Y empieza así, capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Acá yo veo un fruto visible y veo 4 raíces que provocan ese fruto. Es como cuando uno planta un árbol. La tierra, hay algo que se ve para afuera y hay algo que no se ve, que es casi más importante que lo que se ve, porque las raíces hacen a la fortaleza y durabilidad del árbol. El versículo 1 habla de lo que se ve, el fruto, lo que comunicamos, lo que expresamos con nuestra vida, actitudes, acciones. Y aquel profeta comienza hablando al pueblo de Dios con una interjección de dolor. ¡Ay! La ciudad de Dios, con dolor, con asombro, con preocupación. ¡Ay de la ciudad! El pueblo de Dios, rebelde, contaminada y opresora. El pueblo de Dios manifestando lo indebido. ¿Cómo el pueblo de Dios manifiesta rebelión? El pueblo de Dios debería ser un pueblo sujeto totalmente al amo, al rey. Tendría que haber dicho, ¡ay de la ciudad sujeta! Con una expresión de alegría y orgullo, como el padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el hijo dice, conmigo siempre está porque hago siempre lo que él le agrada. Una sujeción total. Pero acá el pueblo de Dios no manifestaba sujeción. Estaba manifestando rebelión. ¡Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora! Debería haber dicho, la ciudad sujeta, santa en vez de contaminada, restauradora y dadora de vida en vez de opresora. El pueblo de Dios manifestando rasgos de ¿quién? ¿Quién es el primer rebelde que se rebeló en los cielos? ¿Quién fue? El diablo. ¿Quién es el padre de pecados, el padre de mentira? El que primero se contaminó, el diablo. ¿Quién es el que oprime y sojuzga y gobierna? El diablo. El discípulo manifestando características del enemigo de Dios, manifestando rasgos del diablo. Esto es una locura. Pero ¿qué sucede? Sucede. Por eso está allí en las Escrituras para advertencia de nosotros. Rebelde, contaminada y opresora. La ciudad rebelde es la ciudad que no ha dejado de creer en Dios, pero que ha dejado de obedecer a Dios. Se salió de la voluntad de Dios y ha hecho de sí misma la autoridad propia y ha quitado la autoridad a Dios.
Se ha vuelto rebelde. La última palabra la tiene Él. Pero Él, no Él, Él. Ha ocultado otro Dios que se ha sentado en el trono. Es el Dios del yo, de lo mío, de primero me interés, de mi decisión, de mi idea, de lo que creo, siento y opino, sin importar la opinión del rey. Por eso se ha vuelto rebelde. La rebelión la contaminó. La ciudad rebelde y como consecuencia de la rebelión se contaminó. Perdió la santidad. Hay pecado. Hay independencia. Hay cortarme solo. Hay decido yo. Hay un Señor, esta es mi voluntad, bendecime. Y no hay un Señor, ¿cuál es tu voluntad? Allá voy. Hay un Señor, estos son mis planes, vení firmá. No hay un Señor, ¿qué quieres que yo haga? Rebelde, contaminada, ya no lucha por la santidad. Ya empieza a justificar el pecado. Y bueno, todos somos pecadores. ¿Qué, acaso qué? ¿Vos no pecás? Y mira que me venía a decir vos, y el otro día vos te enojaste ahí con tu esposa y me venía a decir a mí que yo estoy mal. Escúchame, somos de carne. Y encima teológicamente hasta sacan Romanos capítulo 7. Lo que quiero en mi interior no hago en mi exterior. En el interior me deleito en la ley de Dios, pero en mi acción encuentro la ley del pecado. Y se quedan en Romanos 7, no pasan en Romanos 8, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Empieza a haber justificaciones, y una de las justificaciones viene con esta expresión. Yo no lo veo así. Yo tengo otro criterio. Cuando claramente se le está mostrando en las Escrituras la voluntad de Dios, bueno, yo tengo otro criterio. Yo no opino así. Yo no lo veo así. Rebelde, contaminada. Y eso termina siendo opresora. El opresor es aquel que lastima, aquel que hiere, aquel que con presión hace que otros hagan lo que él quiere. Manifiesta un carácter hiriente, habla de forma hiriente, quiere imponer siempre su voluntad. Te acercás mucho a él y parece alguien de barba de 3 días. Te raspa la cara, te acercás y saliste raspado. Una mirada de fuego, una expresión, un desplante, una reacción que vos decís, ¿por qué se puso así? Opresor. Porque está contaminado, porque se volvió rebelde. La ciudad de Dios. Lo visible. ¿Por qué? Llegó a mostrar esto. Algo adentro se gestó para que esto salga. Rápidamente digo, en el versículo 2 está el proceso. Primero, el proceso interior, todo comienza con no escuchar la voz. Otra versión dice, no respondió al llamado. Sabe que el llamado es ser semejante a Jesús. Sabe que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Está escrito casi años. Sabe que su vida la determinan 3 principios, el de la santidad, el de la unidad del cuerpo de Cristo y el de la cantidad. Pero en la práctica no respondió al llamado. Al llamado lo escuchó, si yo no lo escucho no puedo responder. Y acá la reprensión es que no la escuchó, que no respondió al llamado.
Esto es cuando yo me convierto y solamente soy un asistente de reuniones. Pero sigo haciendo mi vida, manejando mi agenda, administrando mis bienes, manejando mi familia y armando todo como si yo sigo siendo el dueño. No responde al llamado de Dios, que llama a morir a mi vieja vida y a meterme en sus propósitos. Es aquel que no milita. Es aquel que no ha hecho de la meta de Dios su propia meta. Él tiene otras metas, pero no la meta de Dios. Metas válidas, metas loables, con empeño, y vos ves que está horas y horas y horas. ¿Y el propósito de Dios para cuándo? ¿Y el llenar la tierra de hijos semejantes a Jesús para cuándo? ¿Y el ser santo para cuándo? Nunca tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios porque siempre está lleno de su propia voluntad. Hoy decidí hacer esto, y mañana esto, y pasado esto. ¿Y el propósito de Dios? Bueno, pero también Dios quiere que sea feliz, también Dios quiere que yo tenga esto, yo tenga aquello, y esto, lo otro. ¿Y el llamado de Dios de hacer discípulos a las naciones? No respondió al llamado, no oyó la voz. Esto es un énfasis en las Escrituras. Oír la voz de Dios, continuamente. Está allí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios básicamente está escrita. Son las Escrituras. Lo que Jesús enseñó, las Escrituras. También la voz de Dios respaldando las Escrituras viene de muchas maneras. Con consejos, con observaciones, con directivas claras de aquel que vuelve a nacer. Pero no responder al llamado es no responder a lo que Dios está esperando de mí. Cuando yo dejo de que el objetivo de mi vida, permito, no sea el objetivo que Él tiene para mí, comienzo a desviarme. Hay solo dos caminos: el propósito eterno de Dios aquí en la tierra cumplido, o el camino alternativo, que es mi propósito cumplido. Mis sueños, mis metas, mis ideales, que no siempre son igual a los de Dios. Lo que hoy estás haciendo, ¿te preguntaste si es la voluntad de Dios? Aquello a lo que le estás dedicando horas y horas, ¿es la voluntad de Dios? ¿Pediste consejo? ¿Te fijaste que esté dentro del propósito de Dios? ¿O es lo que vos querés hacer y nada más? Uno de nuestros mayores, Ángel Negro, un día nos dijo: la vida tiene que girar en torno a la visión. Si te vas a mudar de lugar, que sea por la visión. Si vas a tomar una carrera, sea por la visión. Si te vas a poner de novio con alguien, sea para aportar al reino de Dios. Cada decisión que tomás aporta al reino o resta al reino. Mi pregunta sería, antes de tomar decisiones importantes en la vida: ¿esto va a hacer que el reino de Dios avance? Este lugar donde voy a vivir, esta carrera que voy a tomar, esta pareja con la que me voy a poner de novio, este trabajo, este estudio, ¿aporta a la extensión del reino de Dios? ¿Es su propósito? Jerusalén, su desliz lo empezó por no oír la voz, no responder al llamado. La meta la sabemos de requete contra memoria. Y la decimos en griego, en hebreo, en arameo, hasta en jeringoso. Pero la meta es lo que haces, no lo que sabes. Es lo que haces desde que te levantás hasta que te acostás. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el feriado. La meta es lo que hago, no lo que sé. Claro que lo sé. Me lo han enseñado por todos lados. Lo primero que me enseñan cuando me convertí, el reino de Dios a la mañana.
Desayuno, media luna, reino de Dios. Sopa, media luna, reino de Dios. Almuerzo, canelones con reino de Dios. Merienda, reino de Dios. Sueño con el reino de Dios. Pero ¿y qué vivo? ¿Qué hago durante el día? ¿Mi práctica diaria es la meta? ¿Saben cómo descubro la meta? Con mi último ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Y porque me hace sentir bien. No está mal, pero honra a Dios. El último ¿para qué? ¿Es para que esto te haga semejante a Jesús? Pregúntate el último ¿para qué? Pregúntate, esto que estoy haciendo, ¿para qué lo hago? Y ahí voy a responder. ¿Y eso para qué? Y ahí voy a responder rápido. Pero cuando te preguntes 3 o 4 veces, ya el último ¿para qué? Queda medio. El último ¿para qué? ¿Es para ser como Jesús? Si es así, estás andando en el propósito de Dios. No escuchó la voz. ¿Prosigo a la meta hoy como al principio? Tengo una profunda convicción de que su meta es la meta para mí. La he abrazado con pasión, con fervor. Estoy dedicando mis mejores años, mis mayores esfuerzos, todas mis capacidades para lograr el objetivo de Dios en la tierra. Si no es así, me estoy deslizando. No estoy en el proyecto de Dios. No escuchó la voz. Hay una segunda raíz. Fíjense lo que dice. No aceptó la corrección. Otra versión dice, no recibió la disciplina. Perdón, amor, vos me decís que no tome el pico, tenés razón, perdón. No encontré el vaso ahí, perdón. Mala educación, perdón. No recibió la disciplina. O porque ella después, yo estoy diciendo y ella me dijo, no tomé del pico, que era mal. Y yo no recibí la corrección. Así que de esto no sé cómo voy a hablar ahora. ¿Cómo hago para hablar de esto si yo no recibo la corrección? Miren, en la práctica significa no hacer los cambios necesarios para corregir el rumbo. Yo puedo oír, alguien me dice, Néstor, esto no está bien, pero no tomo la decisión de hacer los cambios necesarios, cueste lo que cueste, para corregir la dirección. Jerusalén no solamente no respondió al llamado, sino que cuando Dios le advirtió, no hizo los cambios necesarios. ¿Cuántas veces te han dicho cosas de parte del Señor? Esto, cuidado, no hagas, no mires, no toques, no digas, cállate, andá, vení. Oír oímos porque tenemos un oído físico, pero no aceptar la corrección significa no incorporar el consejo para que se produzcan los cambios que me encausan otra vez en el camino. ¿Soy claro en lo que quiero decir? Puedo oír con el oído físico, pero no oigo con el oído espiritual. No me interesa en realidad hacer los cambios que tengo que hacer para corregir el rumbo, porque no estoy escuchando la voz. Rasgo principal del discípulo del Señor es que sea sujeto, que sea maleable, que sea dócil, que sea fácil de conducir. Cuando yo me rindo a Cristo, estoy dejando de lado mi rebelión y me estoy poniendo dócil al consejo de los que van adelante. Cuando pierdo la aceptación de la corrección, pierdo el espíritu de aprendiz. Y cuando pierdo el espíritu de aprendiz, estoy a la deriva. Porque ¿quién de nosotros sabe cómo seguir al Señor cuando comienza? ¿Quién de nosotros sabe a veces cómo salir de una situación? ¿Quién de nosotros se da cuenta cuando se está desviando si alguien no lo corrige? Pero esta persona se cree sabia en su propia opinión y no escucha, no acepta el consejo, no oye el llamado.
no hace los cambios necesarios. ¿Cuántas veces te dijeron, esto no, esto no, esto no y esto no? Y ya no saben cómo decírtelo. Y no tomás decisiones y seguís por el camino de la decadencia espiritual. Y te has vuelto rebelde y seguramente ya te has contaminado. No aceptó la corrección. Proverbios 6:23 dice así: el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, pero camino de vida la reprensión que te instruye. Cuando te están instruyendo en los caminos del Señor, aunque sea una sacudida y te duela, si me está instruyendo, me está metiendo en el camino de vida. Jesús es el camino de vida. Me está metiendo otra vez en el camino del propósito de Dios. Cuando yo no escucho la reprensión que me instruye, estoy en el camino de Jerusalén, la decadencia, porque estoy andando en mis propios caminos. Cuando me vuelvo dócil a la corrección, cuando escucho y tomo las decisiones, camino de vida, las reprensiones que me instruyen. Otra versión dice, camino de plenitud es la reprensión que te corrige. Esto es todo un tema, el oír la reprensión, el oír la corrección. Solamente digo, cuando pierdo la capacidad de ser corregido, pierdo la capacidad de crecimiento espiritual. Me estanco y me comienzo a desviar. Un discípulo es alguien que vive bajo una corrección constante. Siempre bajo disciplina de un mayor espiritual que produce en mí madurez. La propia palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Es un aprendiz. La palabra discípulo en las escrituras es un matete. Viste que dice, tengo un matete en la cabeza porque tenía un discípulo. Esa expresión matete es de discípulo. Es aprendiz. Un aprendiz es uno que empieza de abajo y puede ir creciendo. Va aprendiendo. No es un capataz que ya no le manda a nadie y él manda a todos. Este es aprendiz. Es alguien que está dispuesto a ser corregido siempre. ¿Por quién? Por un mayor en Dios, por supuesto. Por un igual y por un menor, ni loco. El menor en Dios, el igual en Dios, el mayor en Dios, todos pueden ser usados para hablarte de parte del Señor. Discierne, porque todos somos alumnos. Amados, nunca tenemos que perder el corazón de alumnos si queremos madurar. Miren este pasaje. Jeremías capítulo 7. Me falta poco, ¿eh? Jeremías capítulo 7. Versículos 23, 24 y 28. Dios habla a Judá. Jeremías capítulo 7, 23, 24 y 28. Mas esto les mandé, diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ahí está el deseo de la plenitud de Dios. Pero miren qué pasó. Y no oyeron. El mismo problema. No oyeron. Ni inclinaron su oído. No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Hermanos, cuando no escucho a Dios, estoy andando en mis caminos, ando en la dureza de mi malvado corazón. El corazón regenerado es un corazón que aprendió a escuchar a Dios. Y dice, ¿cómo dice?
¿Cómo le fue? ¿Para dónde fueron? A ver, léanmelo. Esperen, no se me duerman. A ver, léanmelo. ¿Para dónde fueron? Para atrás. No es que tenemos que ir hacia adelante. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, pero si yo no escucho la corrección, estoy yendo para atrás. Es al revés, el camino es para adelante y estos fueron para atrás. Y algunos van tan atrás que vuelven a salir por la misma puerta que entraron y hoy están afuera. Hermanos, el no oír la corrección me lleva para atrás. Jerusalén no oyó la voz, no aceptó la corrección. Sigue diciendo el versículo, no confió en Jehová. La consecuencia lógica de no oír es que se empieza a perder la fe, declina su fe, ya empiezo a tener mezcla de conceptos, ya no es suficiente solamente el Señor, ya no me alcanza, me vuelvo temeroso, cobarde, inseguro, ya no tengo recursos en Dios, perdí la fe. No oyó la voz, no aceptó la corrección, no confió en Jehová, se pierde la fe. No voy a hablar de esto porque se me fue la hora, digo el cuarto. Como consecuencia de perder la fe, vino el cuarto escalón y el último de todos que trajo su ruina. No se acercó a Dios. Y dice, a su Dios, era el Dios de ella. Pero no se acercó, descuidó su devoción, se enfrió en el amor. Ya el Señor no era lo más importante de la vida, ya no es tan importante estar cerca de Él. Puedo estar cerca y puedo estar lejos. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, ¿quién tiene un Dios tan cercano como el nuestro? Y a pesar de ser un Dios tan cercano, el no oír la voz, el no aceptar la corrección, el no confiar en Dios, me termina alejando. No se acercó a su Dios. Ya Jesús, para hoy a nosotros, no sería nuestro primer amor. El amor se enfrió. Nadie se enfría de golpe. Nadie pierde la fe de golpe. Es un proceso. Proceso de decadencia espiritual. No es de golpe. Es poco a poco, es paso a paso, es lentamente. La ciudad de Dios en un momento oscuro de su vida, todo comenzó por no oír la voz. Siguió por no aceptar los cambios propuestos o no tomar las correcciones. Terminó en la decadencia de la fe y terminó fría, apartada del Señor. ¿Cómo estamos, hermanos, hoy? Perdón, hoy es una palabra negativa. Si Dios quiere y mis hermanos me permiten, el domingo que viene voy a hablar la parte positiva. El camino hacia la plenitud. ¿Cómo estamos? ¿Estás respondiendo al propósito? ¿Estás dentro de su propósito? ¿Estás militando? ¿Estás comprometido con un grupo casero? ¿Sos discípulo? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás metido en las cosas del Señor? ¿Estás bajo autoridad funcionando? ¿O solamente sos un asistente a reuniones? Y con eso te conformás. Sos un buen religioso, no faltas nunca, pero eso no alcanza. ¿Estás oyendo la voz? ¿Estás recibiendo la corrección? ¿Cómo está tu fe hoy?
y tu devoción al Señor. Prende un semáforo amarillo. Si alguno esta mañana necesita renovar su compromiso y su pacto con Dios, su definición, yo le voy a pedir que solamente a ellos se pongan de pie. El resto quédese sentado un momentito. Solamente aquellos que pueden ver alguno de estos rasgos en su vida, pónganse de pie y vamos a orar. El Señor te ha llamado para que tengas una vida de plenitud, para que no andes rengueando de las dos piernas, sino para que te definas. Yo estoy haciendo un llamado a una definición, a un señorío radical, a un compromiso total y absoluto con Dios y su propósito. Menos que eso no alcanza para servir al Señor. Nos vamos a deslizar, vamos a quedar en el camino y no es la voluntad del Señor. Dios no quiere que el cojo se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Vamos a orar. Y si alguno tal vez ha visto estos rasgos y le ha dado algo, vergüenza o algo, ponerse de pie, puede orarlo así, pero si se pone de pie es mejor, porque es tomar una decisión. La podés tomar sentado, pero yo le estoy animando a quien lo quiera hacer que se ponga de pie para hacer pública su decisión con el Señor. Y vamos a orar. Señor, delante de ti estamos. Queremos responder esta mañana a tu llamado. No queremos haber empezado en el Espíritu y tal vez hoy estar andando en la carne. Queremos ser gente espiritual, gente que avanza hacia tu propósito, gente comprometida, militante, responsable con tu llamado. Queremos responder con todo nuestro corazón a tu propósito, Señor. Pedimos perdón por ser una persona que no he oído. Tal vez me han dicho tantas veces y no he oído. Perdón por esta actitud de no recibir la corrección, Señor. No siempre nos agrada cuando nos señalan, nos indican, nos conducen, pero queremos cambiar esa actitud. No queremos contaminarnos, no queremos ser rebeldes, no queremos ser opresores. Queremos ser un pueblo sujeto, santo, un pueblo que lleve salud a los demás porque primero la tiene. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos a pegarnos a ti, otra vez, como al principio. Oramos. Creemos que nos perdonas otra vez esta mañana y nos encauzamos en el propósito. Retomamos el rumbo, tomamos la determinación esta mañana de hacer las correcciones necesarias para andar en tus caminos. Nos volvemos dóciles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben cómo termina esto? Si te vuelves al Señor, Dios se volverá a ti. Y como hoy leía Silvia, tu luz te será más clara que el mediodía. Amén. El Señor les bendiga, bendito sea su nombre. La semana que viene vamos hacia el camino de la plenitud. Gloria a Dios. Gracias.